sociedad necesita una iglesia más activa. Necesita la iglesia hoy en día levantar una generación de mujeres maestras del bien. 1962, en Estados Unidos tomaron la decisión de excluir lo que es la oración y excluir la Biblia, la lectura de la palabra de Dios, de sus escuelas, de sus colegios. El pastor evangélico debe demostrarle al político lo que es la integridad de un hombre que no se corrompe. Muchas bendiciones de Dios para nuestros hermanos y nuestros amigos. Esperamos que este tiempo que vamos a compartir con ustedes sea de edificación. Su hermano pastor Isaac Pimentel está con ustedes junto a un equipo de hombres, mujer de Dios, que estaremos trabajando un poderoso tema que entendemos necesario para la sociedad actual. Vivimos tiempos difíciles y la iglesia de Cristo debe de jugar el papel que Dios determinó que tengamos que desarrollar en medio de este sistema, en medio de este mundo en el cual Dios nos ha llamado a ser influyentes. Y en este día me acompañan dos hombres de Dios, una mujer de Dios, gente con capacidad, gente con conocimiento para tratar el tema que vamos a desarrollar en este día. Y queremos saludar a Samuel Jorge, quien está con nosotros y será uno de nuestros panelistas. Muchas bendiciones, un privilegio estar con usted en este panel, junto a mi padre espiritual. Ya como antes mencionó, evangelista Samuel Jorge, somos de esta casa, somos su hijo. También nos acompaña nuestro pastor de jóvenes, Juan Francisco Pimentel, y él será también uno de nuestros panelistas. Amén. Para nosotros es una bendición poder estar con cada uno de ustedes por el tiempo que estamos viviendo en la casa. Y gracias por tomarnos en cuenta para estar junto de usted, nuestro Padre Espiritual, en este momento. Está con nosotros una mujer de Dios que va también a aportar de sus vastos conocimientos sobre el tema que tenemos para tratar con ustedes. Me refiero a Johanny Ortiz, Espíritu Santo. Muchísimas gracias, amado pastor. Dios bendiga a toda la audiencia de este panel, de este gran conversatorio, donde sin lugar a dudas vamos a, en el nombre del Señor, a aportar un grano de arena en este tema tan importante en nuestra sociedad, y creo que será de mucha edificación para todos aquellos que puedan ver este video. Durante mucho tiempo, la iglesia ha optado por tener una forma pasiva frente a la sociedad en muchos temas que entendemos son de vital importancia para la vida en sociedad. La iglesia del Señor, como lo vemos en la Biblia y lo estableció nuestro Señor Jesucristo, está llamado a ser un ente de influencia, a influenciar a la gente con el Evangelio de Jesucristo. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Dijo: sois la luz del mundo. Dice que la luz no se pone debajo de la mesa, sino que se pone sobre la mesa para que alumbre a todos los que llegan a la casa. Ahora, partiendo de este principio que Jesús estableció de la luz como forma de manifestación de la iglesia que elimina la oscuridad, la iglesia debe entender que está llamada por el Señor para aportar a la sociedad lo que son los principios del Evangelio. Y entiendo que debe de ser en todas las áreas
en el que la sociedad se desenvuelve. Nosotros como creyentes debemos aportar a las artes, debemos aportar a la parte legislativa, debemos aportar a la parte educativa de nuestra sociedad, porque es la manera en la que podemos tener una evangelización de alto nivel, de alta dimensión. Hay esferas de poder donde muchas veces la iglesia se ha quedado inerte y no ha querido ejercer aquello para lo que ella fue llamada. La iglesia es un cuerpo revolucionario. La iglesia es un cuerpo que donde llega produce cambios en el entorno donde se manifiesta, donde se mueve, donde se desarrolla. Entonces, por esto podemos ver que el apóstol Pablo llegaba a una localidad, llegaba a una ciudad, y en momentos determinados había un gran alboroto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no pasaba desapercibido. Su ministerio era de influencia. Siempre habrán personas que estarán a favor del reino de Dios y aquellos que estarán en contra. Pero nuestro deber es poner en alto lo que la palabra del Señor está diciendo. Entonces, si la iglesia se queda de brazos cruzados, luego no podrá presentarse ante Dios como una iglesia que hizo su trabajo frente a una sociedad que cada día más está en decadencia. Todo lo contrario, paneles como estos ayudan a poder abrir los ojos, a que la gente entienda, comprenda lo que la verdad del Evangelio establece. Y esta noche nosotros queremos poner de relieve desde diferentes aspectos y desde el conocimiento que tienen nuestros panelistas. Por ejemplo, en el caso de Samuel Jorge, un destacado predicador del Evangelio; Juan Francisco Pimentel, un hombre dotado de conocimientos en el área de la ingeniería industrial y de la sociedad en sí; Johanny Espíritu Santo, quien tiene más de 20 años ligada a los medios masivos de comunicación, cristianos y no cristianos. Entiendo que pueden aportar de su conocimiento en sus diferentes áreas. Cómo la iglesia, que es el tema que queremos trabajar en este panel, cómo la iglesia puede ser de influencia en la sociedad actual. Para mí es una gran bendición y un gran honor, pues, conversar sobre este tema con estos grandes hombres de Dios y con esta mujer de Dios que nos acompaña. Comenzaremos trabajando desde la parte de abajo e iremos subiendo hasta llegar a aquellos que nos dirigen. De esta manera podremos tener una perspectiva general de cómo podemos influenciar desde el barrio hasta las esferas más altas de poder en la sociedad. Entonces, me gustaría que nuestro panelista Samuel Jorge nos hable sobre cómo la iglesia debe trabajar en el barrio, debe trabajar en la familia que está en nuestros sectores de la periferia. ¿Cómo poder llegar a esta gente con el mensaje de Cristo, sabiendo todos los problemas que la sociedad, principalmente en esa área, está enfrentando hoy en día? Delincuencia, embarazos en adolescentes, el consumo de sustancias ilícitas y todos los demás factores
que mi hijo Samuel nos estará explicando. Tome nota, porque de este momento en adelante las cosas serán tratadas con un mayor nivel de profundidad. Amén. Algo muy importante que decía nuestro pastor, a lo cual quiero corroborar, es que la iglesia de Jesucristo ha sido llamada para ser de influencia, para influenciar a los demás, no para nosotros ser influenciados por un sistema o por el mundo. Es importante destacar que uno de los caracteres más importantes para que el otro sea influenciado es el estilo de vida, nuestra vida. Creo que es una de las herramientas más importantes que la iglesia de Jesucristo puede utilizar para que la sociedad, la cuadra, la comunidad en la cual vive y se desarrolla pueda entender que en medio de un flagelo, en medio de una falta de identidad, en medio de falta de integridad, hay gente que profesan una fe y tienen valores como lo que tenemos los cristianos, valores por la vida, valores por la familia, valores por pro vida, no aborto, y un sinnúmero de valores a los cuales la iglesia de Jesucristo hoy en día estamos fundamentados y nos avalamos a ello. Entendiendo esta palabra, quiero tomar como punto y hacerles saber a muchas personas que la iglesia de Jesucristo, mediante el tiempo, ha ido traspasando todo tiempo, se ha ido superando, sea en las áreas políticas, sociales, económicas, y de una forma u otra, a través de la palabra, ha ido llegando e influenciando nuestra sociedad. La iglesia de Jesucristo desde el principio tuvo poder, tiene poder y siempre tendrá poder de influenciar por el Espíritu. Jesús le dijo a los discípulos: no se vayan, esperen el Espíritu de Dios sobre ustedes, la herramienta la cual convencerá a los demás para que sean influenciados por lo que ustedes hablan y predican de mí. Pablo le dijo a Timoteo: lo que has aprendido de mí. En otras palabras, la gente es influenciada cuando ve un estilo de vida, pero no solo un estilo de vida basado en dogma o en religión, sino en una palabra viva y eficaz, en una palabra que le hace sentir a ellos que lo que se está hablando tiene coherencia, tiene peso, porque no solo lo escuchan, sino que ven el cambio y la manifestación de lo antes expresado. Mirándolo desde esa perspectiva y entendiendo ese aspecto de la iglesia como influyente en la sociedad y viendo el rol de los padres, tú que eres padre, que estás criando dos hermosas niñas, ¿cómo defines tú el ser padre en este tiempo? ¿Y qué consejo le das a los padres cristianos que te están mirando para influenciar a padres no cristianos, para que eduquen a sus hijos en valores cristianos? ¿Por qué los valores cristianos son mejores que los valores que la sociedad está hoy en día promoviendo? Esta es una pregunta que muchas personas pudieran hacerse. ¿Por qué es mejor el valor cristiano que el valor que la sociedad hoy nos quiere inculcar a nuestros hijos? Respondiendo a esa pregunta, pastor, los valores cristianos nos llevan a nosotros a nuestro principio, nos hacen saber quiénes somos y de dónde venimos. Sin embargo, los valores de hoy en día o la falta de valor social, la desmoralización social,
las redes y todo lo que hay en medio nuestro, lo que hace es degradar al hombre, al individuo, a la mujer, de lo que realmente es. Entonces, ante esta situación, tenemos una guerra, estamos en medio de un campo de guerra, porque muchos de nosotros, los padres, decimos que los niños aprenden en el colegio, en la escuela, y de una u otra forma, pues queremos que en nuestro colegio y en nuestras escuelas eduquen a nuestros niños a ser hombres de bien, mujeres de valores. Sin embargo, hay un flagelo, y es que la desmoralización se ha infiltrado tanto en el colegio como en las calles. Nuestros niños van a las escuelas y ya nosotros hemos visto videos, informaciones aberrantes con respecto a lo que se practica y se hace, y hacen algunos niños, algunos jóvenes, adolescentes, en las escuelas y en los colegios. Pues a nosotros nos corresponde, y tenemos el rol que dice la palabra. No es al maestro que le corresponde instruir al niño, es a ti como padre, es a usted como madre. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea adulto, no se apartará de él. Enséñales los principios cristianos, los valores cristianos. La manera de pensar de un padre cristiano no es la misma de uno que no es cristiano. Por eso muchas personas bombardearán el modo operandi que muchos padres tienen con los hijos. Por ejemplo, yo he estado en lugares donde a mí me han dicho: tú eres muy estricto con tu hija, tú la tienes muy a raya, pero es que a mí me corresponde criar a mi hija de la manera que el Padre me ha mostrado, me ha revelado, que yo creo que es factible para que mañana sean mujeres de bien. Sin embargo, hoy en día, aún dentro de las iglesias, hay un gran problema, y es que hay muchas familias disfuncionales, muchas familias que llegaron a la iglesia que no tienen una crianza, no tuvieron un padre, no tuvieron una madre que le corrigiera y le dijera lo que tienes que hacer. Para eso está el pastor, para eso estamos nosotros. Y en este panel estamos tocando algunos aspectos. Y el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Diciendo esto, entendiendo que si teme a Jehová, será sabio, no solo para ministrar en la iglesia, sino para administrar tu casa y educar a tus hijos. Así es. Entonces, al observar que el padre, la madre, es a quien le corresponde criar, enseñar, educar a sus hijos, formar en valores. La escuela que le enseñe matemática, que le enseñe gramática, pero la familia, la casa, es donde se le enseña a cómo debe comportarse, a cómo debe manejarse en medio de la sociedad. Vemos, Juan, como pastor de jóvenes que tú eres, vemos mucha carencia de identidad en nuestros jóvenes. La música, las redes, es la que está trabajando más fuerte en la influencia de nuestros jóvenes. ¿Cómo nosotros podemos hoy lidiar con un bombardeo constante que hace unos cuantos años atrás no se tenía, de las redes sociales,
de la música, de un estilo de vida corrompido, y pareciera ser que mientras más corrupta son las letras, más aceptación tiene en nuestra sociedad. Mientras más corrupta es la letra, más gente la escucha, más gente quiere verla. Entonces nosotros, como iglesia, ¿cómo podemos llegar a nuestra sociedad con un mensaje sano, cristiano, evangelizador, para darle a conocer a esos jóvenes que lo que ellos están haciendo no es de beneficio para ellos? Para que la iglesia pueda lograr llegar principalmente a nuestra adolescencia, a nuestra juventud temprana, que están siendo grandemente bombardeadas por todo esto que usted acaba de mencionar y mucho más. La iglesia debe plantearse el salir de las cuatro paredes. Es necesario que la iglesia programe evangelizaciones, programe jornadas, programe estructuras para hacer llegar esa adolescencia que no conoce de Cristo principalmente, porque por lo menos hay una adolescencia que uno tiene en nuestro seno que nosotros podemos trabajar para pues que no se nos salga de las manos, y esas cosas que están influenciando fuera pues no lo influencien a ellos. Pero hay un público, hay una adolescencia a los cuales nosotros debemos de llegarle. ¿Por qué me refiero a la adolescencia? Porque debemos de saber que nosotros somos formados en nuestra niñez y adolescencia. Es más, el nivel de degradación social que hoy manifestamos es producto de la adolescencia que tuvimos hace años atrás. Esos que hoy están influenciando principalmente cantantes, influencers de las redes, pues sus problemas no comenzaron ahora. Fueron influenciados con cosas negativas de su entorno cuando eran niños o eran adolescentes. Y hoy en día están reflejando lo que ellos aprendieron y acataron como norma de vida. Esos adolescentes que hoy nos están, o sea, esas personas que hoy pues son influencers en las redes, en los medios de comunicación, su estilo de vida, lo que ellos muestran hoy, pues se debe a lo que ellos aprendieron en su niñez y en su adolescencia. Las cosas que lo influenciaron a ellos en esos momentos es lo que ellos están exhibiendo hoy. Por lo que nosotros como iglesia debemos de hacer estructuras en la juventud para poder salir como iglesia y llegarle a ese pueblo que de la forma que muchas veces nos estamos manejando en el pueblo o en el templo, no le llegamos. Debemos de crear estrategias, crear mecanismos. Debemos de tomar las redes, porque lamentablemente, si nosotros no tomamos las redes, le dejamos el terreno a que el enemigo pues la tome. Nosotros como cristianos, nosotros como iglesia, debemos de tomar las redes, debemos de tomar los medios de comunicación para poder llegarle con el mensaje de Cristo. Porque la palabra nos dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esa juventud, esa adolescencia, necesita que hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo lleguen a ellos, lleguen a su entorno y le puedan entonces exhibir el poder de Cristo y la forma en que Cristo quiere que el hombre y la mujer de hoy viva.
podemos notar entonces el trabajo que tiene que hacer la iglesia. Así es. Es un trabajo amplio, Así es. es un trabajo grande, es un trabajo muy comprometido. Johanny, desde tu óptica como mujer, ¿qué aspectos o cómo tú ves el avance de una doctrina feminista que se filtra dentro del evangelio, dentro de la iglesia hoy en día, cuando sabemos que mucha de la doctrina feminista va en contra total de todo aquello que nosotros llamamos santo? Va en contra de la familia, va en contra de la vida, va en contra de tantas cosas que la Biblia nos llama a nosotros a guardar y a predicar. Y cada día más, porque hay que ser realista, nosotros estamos viendo un avance, estamos viendo que se abre espacio aún dentro de la mente de muchas mujeres de las iglesias, muchos conceptos que escuchan, y aquí tendríamos que tocar un poco cómo las redes, como YouTube, como la información que se está recibiendo está tergiversando aquellos aspectos que nosotros entendemos como valores inalienables que están en la palabra del Señor. Entonces, desde tu perspectiva como mujer cristiana, ¿cómo podemos enfrentar, influenciar a esta sociedad donde estamos viendo que la mujer actual está rompiendo todos esos parámetros bíblicos para establecer otros que están fuera de la norma bíblica? Claro, entendiendo y guardando las diferencias entre lo que son luchas justas que tienen las mujeres y aquellas que no son justas y que lo que buscan es una posición de superioridad de la mujer frente a la sociedad. Bueno, es muy interesante esto y me apasiona este tema por el punto de ser mujer y de tener una óptica tan clara y tan marcada con todo lo concerniente a cómo se ve la mujer hoy en día. Lo primero que quisiera establecer es lo siguiente: la palabra nos manda a ser maestras del bien. Y una de las problemáticas más fuertes que tiene la mujer de hoy en día es que no lo es. Partiendo de que no somos maestras del bien, o sea, ¿qué voy yo a dar, a impartir? O sea, ¿cuáles son mis fundamentos bíblicos que es imposible yo poderlo establecer fuera de la Biblia? Porque fuera de la Biblia te pudiera funcionar algo en parte, pero luego cuando lo confrontas por la palabra, pues sencillamente es un pensamiento, una teoría que se desvanece con el tiempo, que en personas, quizás digamos, que aunque uno la ve que entre comillas, me atrevería a decir, con toda propiedad, aparentemente son cultas, mas no sabias. Porque cuando entendemos de que la sabiduría parte del temor a Jehová y de los principios bíblicos, entonces bueno, ahí se cae de la mata. Cuando tuve grandes mujeres que he analizado un poco el tema, y quizás no me voy a quedar solamente ahí en el feminismo, pero tuve grandes mujeres
a nivel internacional, global, local, cuando tú las escuchas, y en lo particular he tenido que escucharla, he tenido que indagar, he tenido que investigar, pues cuando tú la ves y la escuchas desde la perspectiva bíblica, tengo que decirlo con todo respeto, yo lo que digo, wow, cuánta falta de sabiduría. O sea, me da tanta, pudiera decir como, yo digo, wow, me da pena en parte porque digo, parece ser que está diciendo algo objetivo, pero sin embargo, cuando tú lo ves desde la Biblia, pues lamentablemente entonces, y estos niveles de pensamiento de esta línea de mujer, pues noten bien, escuchen esto, vienen arraigados de mujeres sin principios, sin valores, con problemáticas emocionales. No podemos descartar las espirituales que son obvias y emocionales, de familia, en todo el sentido de la palabra. Si usted la busca y las analiza, todas están ahí, usted ve que mamá no les enseñó. El evangelio no se les enseñó. No, papá no estuvo. Vienen de hogares disfuncionales y quieren venir a plantear una ideología que lamentablemente a quien se la compra, ay, yo voy a decir algo que de verdad creo que me puedo meter en problema, es más ignorante que quien la dice. Entonces, fíjese, wow, fíjese esto. Sin embargo, de este lado necesitamos, y quiero puntualizar esto, porque puede ser que muchas mujeres también vean esto, yo sé que será así. Necesita la iglesia hoy en día levantar una generación de mujeres maestras del bien. A la mujer de hoy en día se le ha enseñado que mientras más te destapa, escuchen esto, o sea, maestras del bien. En los colegios, en las escuelas hay maestros. En las casas hay personas, hay madres que dejan a sus hijos con alguien, entendemos esto, que tienen que trabajar, tienen que laborar, tienen que buscar el pan. Pero esto no da derecho para que una mamá que esté el día entero en un trabajo, cuando regrese a la casa, no supervise y no enseñe a sus hijos. Y verifique cuál es la conducta que esa niña, bueno, en este caso la mujer, está manejando, porque nosotros las madres nos damos cuenta. Nos damos cuenta, créeme. Entonces, para pasarle a mi pastor, frente a una mujer que enseña o influencia con antivalores y afecta una generación, tiene que levantarse de este lado una maestra del bien con valores que se levante a erradicar, a salvar, a levantar la bandera del evangelio, del reino, de la palabra de Dios, para levantar mujeres con mentalidad de reino, sometiéndose a la palabra de Dios. Porque cuando tenemos mujeres maestras del bien, mujeres que cumplen con lo que dice la palabra, hay beneficios. Buenas madres, buenas esposas, buenas hijas, por ende buena cristiana, por ende toca una sociedad. La sociedad actual está, ¿por qué? Porque carece, y creo que las hay en nuestro país, claro que sí, hay mujeres, pero se necesita más esa mujer de influencia, pero con mentalidad de reino, que pueda tocar el corazón, la mente de esa mujer. Pero esto lo produce solamente Jesucristo en el corazón de esa mujer, que puede cambiar la mente, puede sanarla, puede restaurarla, y de esa manera entonces ella impactar a esas mujeres que están allí perdiéndose sin identidad, mujeres que están quizás con una condición de una mentalidad cautiva, que entienden que ellas tienen que enseñar para atraer, que entienden que ellas tienen que maldecir, que entienden que sublevándose al esposo, al marido, cuando la palabra te establece que tú tienes que ser una mujer sumisa, que te dice que te vista de una manera decorosa, que la Biblia te manda a que tú seas sujeta a tu marido, entonces los beneficios son invaluables.
de una mujer que es maestra del bien, que es bíblica, a una mujer que se levanta inclusive dentro de la iglesia. Y vuelvo y repito, que si esta mujer se levanta dentro de la iglesia y se choca con principios y valores, no llegará muy lejos. Porque ciertamente la palabra de Dios, todo va a pasar, pero la palabra de Dios jamás y nunca va a poder pasar. Muy interesante, ¿verdad? Maestras del bien. Creo que eso define muchas cosas y nos habla de qué nos falta. Nos faltan maestras del bien. Nos faltan maestros del bien. La iglesia, desde el punto de vista bíblico, está llamada a transformar la sociedad. Nuestra sociedad en Adán y Eva se dañó. Y desde aquel momento Dios comenzó a usar a hombres, mujeres, para ser entes de influencia. Y a través de ellos transmitir el mensaje. Dios siempre usó a un hombre o a una mujer para transmitir su mensaje, para transmitir su palabra. Siempre. Por lo tanto, podemos ver que nuestra sociedad también necesita de hombres y mujeres en las diferentes esferas de la sociedad que transmitan el mensaje de Jesucristo. Y este mensaje debe de ser transmitido desde los siguientes aspectos. Aspecto social, aspecto moral, aspecto espiritual. Desde el aspecto social, Juan nos decía hace un momento, debemos salir de las cuatro paredes. Debemos mostrarnos al mundo tal y como el Señor nos transformó. El cambio que Dios ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando salimos de esa esfera del templo, del lugar donde nos congregamos, para darle a conocer a una sociedad que Cristo a nosotros nos quitó esos pensamientos, esa conducta que antes nosotros teníamos, le estamos diciendo a la sociedad, hay un ente que es mayor que nosotros. Hay alguien que vive en nosotros hoy, que ha producido un cambio. Ya no somos lo que antes éramos. Ya no hacemos lo que antes hacíamos, sino que hemos sido transformados por el poder del Evangelio. Y de esta manera podremos llevar a la gente lo siguiente. Muchas personas cuando ven la iglesia, ven un grupo de gente aburrida. Un grupo de gente que no se ríe. Un grupo de gente que todo lo de ello es como tan encasillado a ciertas normas que no tienen tiempo para vivir. Y realmente no es así. La libertad cristiana, la libertad evangélica, porque es importante que aprendamos a hacer una diferencia entre lo que es religión y lo que es iglesia. La religión te encasilla, pero el evangelio de Cristo te da libertad para tú vivir de forma coherente con lo que tú estás predicando y lo que tú le estás mostrando a la gente. Muchas personas ríen por no llorar. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, tú ríes porque Cristo a ti te ha hecho tantas cosas lindas, hermosas. El cambio de tu vida ha sido tan trascendental que tú tienes que mostrarle al mundo una sonrisa desde lo más profundo de tu corazón, porque tú dices que lo que Él ha hecho por mí es demasiado. Solo el hecho de sentirse salvo. Porque la salvación es algo que se siente. El que es salvo demuestra lo que tiene. Y es importante que le digamos a la gente lo siguiente.
Ser creyente no es sinónimo de ser un amargado, un triste, un frustrado. Ser creyente en Cristo es sinónimo de gozo, es sinónimo de paz, es sinónimo de una vida distinta, diferente, con unos valores, porque es bueno que definamos un poco lo que son los valores cristianos. Cuando nosotros hablamos de valores, vamos a establecer lo siguiente. Por ejemplo, una pareja. Los valores cristianos te dicen, ama a tu mujer. Pero ámala a tal manera que con tu amor tú la hagas a ella la mujer más feliz de la tierra, la mujer más importante del mundo. Porque fíjate algo, una mujer que está casada con un hombre de valores cristianos es un hombre que la va a amar, la va a respetar, la va a honrar. Por ejemplo, la honra. Una mujer cristiana nunca va a sentirse falta cuando su esposo está formado en valores de que él no me dice que me ama. Él no me muestra su amor. Él no me muestra que yo soy importante para él. Todo lo contrario. Ella se va a sentir la mujer más amada, deseada y querida de todo el mundo. Ella no tendrá ese tipo de necesidad por el tipo de hombre que tiene. Un hombre que está casado con una mujer con valores cristianos no se va a sentir un hombre irrespetado. Esto es importante. No se va a sentir que él no es amado. No se va a sentir que él no es honrado. Que su palabra no tiene valor. Sino que se va a sentir apoyado por una mujer sabia, prudente, una mujer conservadora de los principios. Por lo tanto, esa pareja va a formar hijos en valores. Porque el hijo está viendo que papi trata bien a mami. La hija va a ver que papi no le habla duro a mami. Por lo tanto, cuando un hombre venga a ella a hablarle duro, ella va a decir, eso no fue lo que yo vi en casa. En casa yo no vi maltrato, y ella va a correr de allí. Ella podrá identificar lo que es falso porque en casa ella tiene lo que es verdadero. Por lo tanto, también esto es importante destacar. Cuando el padre y la madre forman en valores, cuando la niña va a la escuela, cuando el niño va a la escuela, el niño va a decir, eso no es lo que a mí me inculcaron en mi casa. Por lo tanto, no será influenciado por la sociedad, sino que él será una influencia para la sociedad. En otras palabras, él llegará a la escuela y en vez del niño o el maestro influenciarlo a él fuera de aquello que Dios estableció en su palabra, él será una influencia para el maestro y será una influencia para los demás compañeros. ¿Por qué? Porque el maestro va a ver en ese niño una formación diferente a la que ven los otros que no tienen ese tipo de formación. Y eso va a llamar su atención. Él podrá ser una influencia para los niños con lo que él comparte, con lo que ella comparte. Porque ella le va a hablar de lo que a mí me están enseñando en casa. Al modular su vida bajo estos principios, podrá ser de influencia en su entorno, en su escuela. Una familia que está siendo formada, una familia que es de valores, también será de influencia en el área donde vive. En el área donde vive. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando al hombre lo ven que sale con sus hijos agarrado de mano, la esposa de la casa, bien vestida, hacia el culto o hacia una salida social, eso va a llamar la atención. Porque no es lo que normalmente uno ve en la sociedad actual. Uno ve en la sociedad actual una mujer que sale sola, un hombre que sale solo, que no hay mucho tiempo para compartir con los hijos.
Aún la vestimenta de la niña, del niño, influenciará a otros. ¿Por qué? Porque lo normal hoy en día, y hay que decirlo, es que las madres desnuden a sus hijas. La vistan de una manera muy indecorosa porque la misma madre no está formada. Una casa donde se fuma, se bebe, se dicen malas palabras, se maldice. Cuando se encuentra con una casa al lado donde no se dice mala palabra, no se maldice, no se fuma, no se bebe alcohol, lo más probable es que tu influencia como creyente termine afectando tu entorno, porque tú tendrás mejor familia. Mientras al lado se está discutiendo, en tu casa se está comiendo con paz y con tranquilidad. Porque Cristo está como centro de esa familia. Y Cristo dentro de la familia produce paz. Cuando la familia está formada en valores, qué hermoso. La niña se levantó, pero vio que mamá ora. Ella ora con mamá. El niño se levantó, pero ve al padre de rodillas. Él ora con el padre. Él da gracia por los alimentos. Él se porta de una manera distinta, diferente. Por eso es que la iglesia es efectiva, pero cuando modela a Cristo. Es ahí cuando la iglesia es efectiva. Es ahí cuando podemos ganar a nuestra sociedad para Cristo. Ahora bien, como pastor, me voy a entrar en un tema complicado. Un aspecto complicado de la influencia. Yo entiendo que un pastor es un ministro del altar. Como ministro del altar debe de comportarse en cualquier esfera de la sociedad como lo que es un hombre de altar, llamado para poner en alto el nombre de Jesucristo donde quiera que esté. Entonces, un ministro del altar no es un hombre para estarse vendiendo al político. No es para estar buscando preventas políticas, valiéndose de su influencia dentro de la sociedad. Todo lo contrario. El pastor evangélico debe demostrarle al político lo que es la integridad de un hombre que no se corrompe. De un hombre que no está detrás de él porque necesita 2 pesos. Todo lo contrario, el político necesita al pastor para que el pastor le indique cómo conducirse. Porque el pastor es un hombre moderador de carácter. La iglesia está llamada a eso en todo el sentido de la palabra. El lugar donde usted trabaja, usted debe comportarse de una manera tal que a usted lo consideren tan sabio, tan prudente, que usted se convierta en la persona que hay que ir a buscar su opinión. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué dices sobre aquello? ¿Por qué? Porque es un tipo de persona demasiado correcto en su forma de accionar. Observemos algo. Daniel está en Babilonia. Daniel tenía enemigos en Babilonia por la posición de autoridad que Daniel ejercía. Dice la escritura que buscaron vicios en él. Buscaron alguna falta, pero no la encontraron. Al no encontrarlo, ¿qué hicieron? Levantaron algo contra lo que él hacía para su Dios. Pero al final Dios termina respaldando a Daniel porque Daniel no vende sus principios. ¿Qué va a pasar? Esto nos da una enseñanza. La sociedad se levanta contra aquellos que mantienen los principios, fundamentos cristianos. Pero ¿qué acontece? Veamos lo siguiente.
y quiero dar espacio para tener una conversación con mis panelistas. ¿Por qué ser formado en principios cristianos es mejor que ser formado en los principios estructurales que está trabajando la sociedad hoy? ¿Por qué es mejor ser pro vida antes que pro aborto? ¿Por qué es mejor ser fiel y verdadero antes que ser un mentiroso o un incapaz? ¿Por qué es mejor ser fiel que ser un infiel? El gran problema hoy en día de muchas de nuestras familias en la sociedad es que no confían el uno en el otro. Que cuando el hombre sale, la mujer está pensando que el hombre va a hacer lo que no debe hacer. Que la mujer salió y está haciendo lo que no debe hacer. Existe ese prejuicio producto de que no hay confianza. Y muchas veces se debe a que ellos, cuando hicieron su relación, la hicieron mal. Y ya están marcados por aquellas cosas que ellos hicieron. Ya ellos saben lo que es mentir, porque ellos mintieron para estar juntos. La muchacha salía de la casa y ella sabía que salía, pero ella hablaba mentira para salir de la casa. El joven hablaba mentira para estar con la muchacha. Entonces, ya ellos saben que ellos mienten, que ellos se manejan mal. Esto trae como consecuencia la falta de confianza, diferente a una relación cristiana que está formada en valores, donde la mujer no tuvo que decirle al hombre. El hombre sabía que no podía tocar su cuerpo hasta que no se casara con ella. La mujer estaba clara de que eso no iba a suceder hasta que ellos no llegaran al altar. ¿Qué pasa con esto? Ninguno de los dos se estaban defendiendo entre ellos para mantener su moral. Todo lo contrario, uno a otro eran soporte para mantenerse firmes en aquellos principios que ellos tienen. ¿Por qué? Por eso es que la Biblia nos indica: no se unan en yugo desigual con aquellos que son incrédulos. Entonces, ahí viene ese aspecto. Cuando nosotros hacemos las cosas de manera correcta, entonces vamos a tener los mejores resultados. Esto es interesante. Es más fácil formar a un abogado, a un médico, a un arquitecto, que a un hombre con valores. Hay muchos profesionales que solo son profesionales. Es más, en nuestro país, las mentes pensantes pudimos ver que utilizaban su conocimiento para robar, porque no había valores, no había una formación en valores. Entonces, a la sociedad le conviene formación en valores cristianos, porque la formación en valores cristianos elimina la corrupción. Si la República Dominicana fuera una sociedad formada en valores, la primera mujer que da a luz en el 2022 no es una menor de 14 años en la maternidad de San Lorenzo de los Minas. Si no hubiese sido una mujer casada, llena de valores, que está pariendo un hijo dentro de la legalidad de una relación estable, emocional y físicamente. Y por ende, como está en valores cristianos, espiritualmente también. Entonces yo quiero que mis panelistas ahora hablemos sobre esto unos 15 minutos. Vamos a darle unos 15 minutos a conversar sobre esto. Entonces vamos a tener este diálogo. Amén, amado pastor. Mientras usted hablaba de los valores, pues me llegó a la mente una reflexión bíblica, una cita bíblica que se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Dice la Biblia: y también todos los que
quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero el 13 dice, mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero hay algo muy interesante que me llama mucho la atención que le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, pastor. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí vemos que todo lo que usted habló en las sagradas escrituras encontramos esa interpretación. Y sabemos que si hoy en día tenemos una sociedad como la que estamos viendo manifestada en este momento, es producto de los valores. Los valores han caído. Dice la palabra del Señor que los hombres malos irán de mal en peor y engañando y siendo engañados. Por eso es que hoy vemos lo que pasa en las relaciones, que un hombre y una mujer no confían mutuamente entre ellos porque son malos. Si fueran buenos, no pensaran así y no tuvieran el por qué vivir una vida de zozobra. Por eso la palabra dice también que el impío huye sin que nadie le persiga. Entonces, producto de todos esos antivalores, por eso es que hoy traemos este panel aquí. ¿Para qué? Para llamar a la concientización de todas aquellas personas que nos van a estar escuchando y viendo este video que estamos preparando para bendecir las vidas de aquellos, ¿verdad? Aportar a la sociedad. Y si hoy la sociedad está careciendo de valores, es porque la iglesia también tiene que tomar la posición de influencia en la sociedad que debe de tomar. La sociedad necesita una iglesia más activa. Necesita una iglesia que sea más atrevida, que se atreva más, que salga donde está la necesidad. No que la necesidad venga a nosotros, sino que nosotros como iglesia lleguemos donde está la necesidad y allá podamos reflejar la vida de Cristo. Debemos de entender algo. Cristo iba donde la gente. Cristo andaba caminando de ciudad en ciudad. Cristo iba caminando las aldeas. Cristo iba haciendo un recorrido y en cada recorrido de esos, Él influenciaba por medio de la enseñanza y de los milagros que Él manifestaba. Y nuestro reflejo hoy y nuestro ejemplo de iglesia es Cristo. Por eso nosotros somos llamados cristianos. ¿Por qué? Porque reflejamos a Cristo. El ejemplo de Cristo es el que la iglesia necesita reflejar hoy. Por eso, como iglesia debemos de crear estrategias para llegar a esas personas que necesitan de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. El manual más poderoso de lo que es la formación de carácter, estilo de vida y conducta del individuo es la Biblia, la palabra de Dios. 1962, en Estados Unidos tomaron la decisión de excluir lo que es la oración y excluir la Biblia, la lectura de la palabra de Dios, de sus escuelas, de sus colegios. Desde ese entonces hasta el día de hoy, nosotros comenzamos a sacar un cálculo entre los incidentes de muerte, los asesinatos, los feminicidios, las cosas que han comenzado a suceder en las escuelas, en los colegios, en las universidades, son catastróficas. Porque cuando se saca la palabra de Dios,
cuando se quita el manual de formación. Es el manual de formación tan específico que habla de nuestra formación desde el principio, aun cuando éramos barro. Nos habla también de cómo vivir nuestro estadía, tener nuestro estadía aquí en la tierra. Cuando perdemos este manual, nuestra sociedad, nuestra comunidad, el mundo, o vamos a decir el sistema, dejará de funcionar a la manera que Dios quiere que funcione. Aquí hay un problema y es el siguiente. Hay momentos donde el individuo, el ser humano, no le encuentra razón de existencia a su vida. ¿Por qué? No tiene el manual que le indique o no conoce la palabra, por lo cual fue su formación y su creación. Aquí podemos tocar el aspecto de la feminista o lo proaborto. Quien no conoce el propósito de Dios en su vida, tampoco valorará el propósito de lo que Dios puso en su vida y de lo que Dios puso en su vientre. Cuando comenzamos a ver esto, nos damos cuenta de que la palabra del Señor es clara y es precisa. No matarás, no robarás, vivirá apegado a la palabra. De lo contrario, donde no está la palabra, donde no está Dios, lo voy a decir, está el diablo. Cuando Juan estaba hablando de lo que es el algoritmo de las redes sociales, nos damos cuenta que desde el principio de la iglesia es una minoría, pero muy poderosa. Así es. Los apóstoles eran 12, tenían la gran comisión de predicar el evangelio y enseñar la buena moral a los paganos, predicar a la Grecia, predicar en todos los continentes, dice la palabra, y enseñarle el poder del evangelio y la realidad de por qué la humanidad se encuentra en la situación que se encontraba y que aún en día hoy se encuentra desmoralizada en violencia, en droga, en alcohol, porque han perdido el principio de la palabra. Si vamos a las redes sociales, nos damos cuenta que son más las noticias tergiversadas, las palabras ofensivas, los bajos valores e inmoralidades, las que se hacen famosas, los que se hacen conocidos son influencers. Y por esa gente, nuestros jóvenes están influenciados. De hecho, yo creo que el algoritmo de las redes sociales está creado para que en una cierta forma nosotros estemos limitados a hablar lo que dice la Santa Escritura. Así es. No censuran nuestro contenido. Esto no llama la atención, esto no trae el like. Porque nuestra sociedad está corrompida. Y cuando una sociedad está corrompida, no se le puede dar una medicina que le sane lo que es el área externa, sino que tenemos que ir al corazón, tenemos que ir a la raíz, a donde se corrompió, a donde se dañó. Y por eso utilizamos la palabra, porque la palabra es la que nos hace volver a lo que éramos antes. Amén. En este panel, ya voy a cerrar, he podido aprender algunas cosas y sé que usted que está en la casa también. Pero una de las que me queda bien clara, que la dijo nuestro Padre Espiritual, quiero tocarla otra vez. Y quiero destacar esta palabra que él dijo. La humanidad, el hombre, la mujer, que no tiene valores cristianos, es una humanidad, es un hombre y es una mujer sin valor, aunque suene duro, sin valor y sin principio. Dios le bendiga.
Escuchando a mi pastor hablar acerca, tocaba el punto de un pastor llegando a un funcionario. Y nosotros pudiéramos ver esta línea marcada en diferentes áreas, en diferentes lugares. Y una de las cosas que he estado analizando en los últimos años es el impacto que debería de tener aquel que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Hay políticos que tienen nombres reconocidos y en estos días yo estuve tocando algo que me llamó mucho la atención, y en el área del béisbol hay un beisbolista que ya creo que terminó su carrera y que como que está compitiendo para ponerlo en el Salón de la Fama. Y esta persona siente que es un alto honor tener su nombre inscrito allí. En el área de Hollywood, las grandes plataformas o productoras de películas, hay personas, y hemos visto artistas que han ido a una calle muy reconocida a nivel mundial, donde ellos van y tienen una estrella con sus nombres. Hay personas que el deseo de ellos es ser inmortal, entre comillas, colocando su nombre por grandes hazañas que ellos quieren adquirir. Y mirando esto desde este punto de vista, repito otra vez algo. La falta de conocimiento, Satanás ha entenebrecido la mente y el corazón del hombre para que no le resplandezca la luz de Jesucristo. Porque fíjate que cuando alguien quiere tener su nombre en una estrella o en un lugar X de la fama, o que ganó un Billboard o que ganó un Grammy, ellos sienten que han alcanzado algo impresionante. Y yo me gustaría ser breve y pasarle a mi pastor diciendo lo siguiente: usted pudiera ser influyente y querer pretender dejar su nombre en un lugar que al fin y al cabo será efímero, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Y en el corazón del hombre, buscando una aprobación de otro hombre, entonces trata de buscar y trata de plasmar su nombre. ¿Qué quiero decir con esto? La pregunta mía es: ¿tú has pensado si tu nombre, o has pensado querer, pretender que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida? No, primera pregunta, para que alguien se responda que me esté mirando ahí. Y esto es en todas las esferas de la sociedad. Hablando acerca de influencia, mi nombre estar en el libro del influyente más poderoso que jamás podrá existir en la faz de la tierra. Así es. En el nombre el cual toda rodilla se tendrá que doblar, de los que están en los cielos y los que están en la tierra. O sea, va a pasar. Y segundo es, esos políticos, esos artistas, esta gente, los productores y todo esto, yo llamo y apelo quizás a la conciencia de los productores de radio, de televisión, el cual, como dijo mi pastor, he estado ya yo tengo 25 años en esto. Y cuando yo no estaba en el evangelio, alguien que me escuchaba y me decía lo siguiente: sí, yo escuché el programa donde tú estabas. Yo me reí. Pero ahora, en los años que tengo, en los 17 años para 18 que tenemos en el evangelio, alguien puede escuchar el programa donde cada uno de nosotros pudiéramos estar y decir: yo recibí a Cristo porque predicaron a Cristo. Yo recibí sanidad porque escuché a un pastor, un evangelista, un maestro. Escuché a un hombre y una mujer de Dios en un programa de radio, en un programa de televisión, predicando el evangelio. La iglesia
necesita salir de las cuatro paredes y entrar de lleno a las redes sociales, a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, que es el cuarto poder a nivel mundial de lo que tiene que ver con impactar. Es el cuarto poder. Entonces nosotros creo que hemos estado cediéndole territorio al enemigo. Número uno, ¿cómo? Voy a donde el político, dame, pero yo tengo a Cristo para yo impactarte a ti, para tú cambiar tu mente, para yo cambiar tu casa, para yo cambiar tu familia, porque cuando gobierna un justo, la sociedad está en paz. Entonces ese pastor, ese líder, lo que necesita es llegar a ese territorio e influenciar. Es el médico, el abogado, es esa enfermera, es ese estudiante, donde quiera que nosotros nos movamos, hasta en la zona franca, donde sea. Y concluyo diciendo esto: le hemos cedido tanto territorio al enemigo. ¿Quiénes están haciendo la moda de ropa? No, lo pudiéramos censurar aquí, pero ustedes saben quiénes son. Sí. La clase LGBT. Los homosexuales. Así es. Le hemos cedido. ¿Cuándo se levantará una mujer, digamos, diseñadora de moda, con Cristo adentro, cristianizada, con vestido, con ropa, con camisa, con pudor y modestia, para que las mujeres, creo que la iglesia tiene que venir un despertar, una renovación, como dice Pablo, renovar la mente y nosotros no dejarnos arrastrar de la corriente de este sistema, influenciar en el área del arte, en el área de la moda, en la televisión, en las redes sociales, en el TikTok, donde sea, nosotros poder llevar y transmitirle y decirle a alguien. Donde yo estuve, por ejemplo, en mi caso, que me codié con grandes personalidades, donde yo estuve, ahora esa gente, hay personas que quizás pudieran decir: yo quiero llegar ahí. No, yo no quiero llegar ahí. Yo le doy gloria a Dios que estoy en el evangelio. Tú necesitas llegar donde yo estoy, al conocimiento, ay Dios mío, de el varón perfecto que es Jesucristo. Entonces se necesita esa iglesia que modele a Cristo, que ha sido verdaderamente transformada por Cristo, para impactar la sociedad en todas las áreas de nuestras vidas, para poder nosotros influenciar a esa gente y que puedan llegar al conocimiento de Cristo. Amén, así es. Cristo fue el influenciador más grande. Dentro de los discípulos habían pescadores, maestros, doctores, cobradores de impuestos. Cristo, con la palabra, le predicó y lo influenció, los cuales le siguieron y se convirtieron en los discípulos. Pero cada uno de ellos tenían un oficio, eran de diferentes estatus sociales, algunos más pobres que otros, pero el nivel de influencia en la palabra que tenía Cristo lo tocó, de manera que muchos de ellos dejaron casa, familia, fortuna, para seguir a Cristo y predicar el evangelio. Así que para el que no escucha, no es una excusa el que usted tenga muchas ocupaciones, tenga fortuna, el que tenga dinero. No importa en el estatus social donde usted se encuentre. Cristo quiere influenciar tu vida. Amén. Cristo quiere cambiar la vida de alguien. Y esta palabra nosotros la vamos a predicar en medio de este tiempo. La misma palabra dice que una ciudad, somos una ciudad situada sobre un monte, la cual no puede ser ocultada. Y aunque han tratado de ocultarnos, no se puede. Dice la Biblia, somos luz, una ciudad. Y vamos a seguir predicando esta palabra, porque sé que muchas personas serán influenciados con este mensaje en esta transmisión. Amén. Así es. Mientras yo estaba en las redes sociales en este día,
pues me encontré un video, que no acostumbro a ver ese tipo de videos, pero me detuve a verlo. Y en el video se mostraba a un artista, pues refiriéndole ese video a otro artista o respondiéndole a otro artista. Y el video se trataba de una dime y direte, por utilizar una palabra, de quién de los dos tiene más recursos económicos, de quién de los dos está más pegado, de cuál de los dos tienes más influencia. Y él le decía, mira, yo me encuentro contigo donde tú me digas y vamos a pasar un balance de tus bienes y los míos a ver cuál de los dos. Entonces, esa es la mentalidad que le está llegando a muchos de los jóvenes y adolescentes de nuestra sociedad. Entonces, para esto, ya para cerrar mi participación en este diálogo, en este tiempo que estamos teniendo aquí, quiero citar las escrituras en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si el hombre de hoy es malo, es porque le falta Cristo. Así es. Este ha sido un tiempo muy especial. Entiendo que también ha sido un tiempo productivo. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube. Activen la campanita de las notificaciones, porque este es el primero de muchos paneles que estaremos trayendo y abordando temas relevantes para la iglesia y la sociedad actual. Tus hermanos han estado contigo, Dios te bendiga y será hasta una próxima ocasión.